primer lugar, conocí a Pablo y a los chicos que están viviendo en Puyuelo cuando estaba trabajando en la muestra de cine de Ascaso. Ellos llegaron aquí hace 3 años por el Pirineo, vienen desde Bélgica, desde Alemania, y bueno, su historia la verdad que me llamó mucho la atención, porque eran 4 chicos jóvenes en busca de un pueblo abandonado, perdidos por el Pirineo, con el objetivo de llevar a cabo un estilo de vida alternativo, ¿no? Alejarse del sistema capitalista, y ese era un poco su sueño, ¿no? Alejarse del sistema, autoabastecerse, contaminar y consumir lo mínimo posible. Y bueno, es un sueño que ahora están consiguiendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que me llamó la atención fue su historia. Y además, bueno, yo antes de esto estudié periodismo y sí que es verdad que, bueno, se me quedaba el mundo del periodismo como un poco pequeño, ¿no? Digamos, yo tenía ganas de crear, ¿no? de expresar algo, de alejarme un poco más de la mirada objetiva del periodismo, de pura información, y contar historias que a mí realmente me llamaban la atención, como historias de esta gente, ¿no? Historias de personas, para personas, remover, si se puede, las conciencias, ¿no? Dar visibilidad a temas que yo creo que son relevantes. Y sobre todo, pues eso, buscar un poco mi mirada más creativa, ¿no? Convertirme en autora, digamos, ¿no? Directora de cine, que es lo que, bueno, poco a poco he conseguido, ¿no? A mí es un orgullo, ¿no? Poder presentar mi primera película, ¿no? Mi ópera prima en Espiello, en mi pueblo. Creo que para mí eso es lo más gratificante, ¿no? Que todo mi trabajo pueda llegar a verse aquí, que lo puedan ver mis familiares, que lo puedan ver mis amigos. Bueno, la gente que participa en mi película, mis personajes, porque también son de aquí. Entonces, bueno, yo no creo que haya otro sitio mejor para estrenar mi película, la verdad, ¿no? Entonces, también ver la gente que me veía con las cámaras, con el equipo, oye, ¿qué debe estar haciendo Sara? No sé qué, bueno, que puedan ver el resultado, yo creo que les va a gustar y que la gente realmente va a apreciar mi trabajo. Y bueno, realmente tengo buenas expectativas, o sea, espero que sea la primera proyección de muchas y que mi película pues, se pueda mover por otros festivales también.